Buenos días para todas las personas que se están uniendo a la sesión informativa de la mañana de hoy. Seguimos con nuestro penúltimo webinar de preparación para la convocatoria y postularse a Colfuturo en el 2025. Vamos a hablar en la mañana de hoy sobre el tema del requisito del dominio de una segunda lengua. Vamos a dividir la sesión en dos partes en general. Una es hablar de algo que seguramente muchos de ustedes ya conocen y están familiarizados y es el marco común europeo para definir el nivel del dominio de una segunda lengua. Y después vamos a entrar a hablar sobre el requisito de Colfuturo. Voy a empezar con tres mensajes claves. Uno es que para postularse a Colfuturo no es obligatorio tener todavía el nivel de idioma requerido. Es decir, ustedes pueden estar estudiando, todavía pueden estar en el proceso de dominar esa segunda lengua, se pueden postular a Colfuturo sin ningún inconveniente. Esto me lleva al segundo punto y es que el nivel del idioma no es uno de los criterios de selección de Colfuturo. Y el tercero es que si ustedes son seleccionados como beneficiarios de Colfuturo, es en ese punto en el que sí van a tener que demostrarnos el dominio de la segunda lengua. Quiere decir que quienes todavía no están en el nivel requerido tienen tiempo para prepararse, pueden ser seleccionados por Colfuturo y lo clave es que sepan que Colfuturo no va a poder hacer ningún giro ni ningún desembolso hasta que ustedes no demuestren el dominio de esa segunda lengua. Entonces, voy a empezar con la información general que, como mencionaba anteriormente, es algo que muchos de ustedes ya están familiarizados y es sobre la importancia de dominar una segunda lengua y de lo que las universidades les están pidiendo cuando ustedes se postulan. Hace unos años se definió como nivel, como un marco, una serie de características para los niveles del dominio de la segunda lengua que empiezan con A1 y terminan con C2. Entonces, lo más bajo es el nivel A1, que es el nivel básico en donde realmente uno no habla la segunda lengua todavía, no está en capacidad de desenvolverse en un entorno social hablando la lengua de segundo nivel. Pero lo que esto implica es que cuando uno está en A1 tiene un gran camino para recorrer para llegar a la meta, que es el nivel C2. Entonces, cuando ustedes dicen A1, A2, realmente eso es un nivel básico que no certifica ningún dominio, mientras que cuando ustedes ya hablan del nivel B, B1 o B2, ustedes ya son independientes y de alguna forma están en capacidad de hacerse entender y de comprender las ideas y los temas de los que les están hablando. Ahora que se están postulando a las universidades, lo más común es que las universidades les digan que ustedes deben tener un nivel B2. Esto quiere decir que es un nivel independiente avanzado en donde ustedes ya pueden entender textos complejos, incluidos temas académicos o de carácter técnico, que es lo que ustedes van a hacer en su maestría o en su doctorado. Van a estar en capacidad de expresarse claramente y dar detalles asociados a su especialidad y a lo que quieren comunicar y se pueden comunicar con las personas locales o con personas con las que hablan otro idioma y el idioma común es esta segunda lengua. Entonces, como les mencionaba, sé que muchos de ustedes ya saben eso es súper básico, les están pidiendo un B2. Cuando ustedes ya hablan de un nivel C1 o un nivel C2, es que son competentes y casi que podríamos decir que el C2 es un nivel que alcanzan muy pocas personas o quienes la alcanzan son aquellas personas que han tenido la oportunidad de estudiar en un colegio internacional, de ya haber hecho otra maestría o posgrado en ese nivel, en esa segunda lengua. Entonces, Colfuturo, ya entrando a hablar en materia sobre Colfuturo y ahora sí, ya hablando lo que nos interesa, es el nivel que Colfuturo les pide. Nosotros les pedimos un nivel B2. Aquí lo clave es entender que así ustedes vayan a estudiar en español, nosotros en Colfuturo les exigimos el dominio de una segunda lengua. Y la razón de este requisito es porque cuando ustedes compiten en el proceso, ustedes van a competir con las personas que van para Estados Unidos, para Canadá, para Australia, para Francia, para Alemania, en donde estas personas tienen esa habilidad de la segunda lengua y no queremos que alguien vaya a estudiar en español porque no podía elegir un mejor programa al no tener una segunda lengua. Entonces, piensen que al final
Dominar una segunda lengua no es solamente por cumplir el requisito con Colfuturo. Esto es algo que les va a marcar su carrera profesional, su vida laboral, la posibilidad de construir redes de contacto y de trabajar y de aprovechar las bibliotecas, los seminarios, en donde en general ese segundo idioma es el inglés. Sin embargo, Colfuturo acepta que sea cualquier segundo idioma. Es decir, si yo voy a ir a estudiar en México y voy a estudiar en español, mi segundo idioma puede ser portugués, puede ser italiano, puede ser francés, puede ser inglés, cualquier segunda lengua. Nos concentramos mucho en hablar sobre las personas que van a ir a estudiar en español, porque son generalmente las que tienen el mayor reto y son las que nos cuestionan sobre el por qué les exigimos una segunda lengua si su programa es en español. La razón es esa. Ustedes están compitiendo con personas que van a estudiar en otros idiomas y adicionalmente para poder aprovechar un programa de alto nivel académico, muy seguramente la segunda lengua es inglés, clave para poder beneficiarse de todos estos componentes que tiene hacer una maestría fuera del país, y es interactuar con especialistas que hablan otras lenguas, acceder a los recursos de bibliotecas, etcétera. Entonces, esto es como el tema general de entender el C1, el B2, todo esto y por qué Colfuturo les exige la segunda lengua. Vamos a entrar ahora, voy a pasar ahora a la página web para entrar y poder ya como darles la generalidad y ustedes puedan empezar a hacernos sus preguntas. Entonces, como ya seguramente muchos de los que han participado en estos talleres han visto en la sección de convocatoria, cuando ustedes ingresan aquí, hay una información sobre los requisitos y en esos requisitos, cada uno de los requisitos tiene un enlace que los lleva a conocer información general. Entonces, hoy nos vamos a concentrar en esta última viñeta que dice certificar dominio de un segundo idioma. Acá ustedes pueden revisar los requisitos y los exámenes. Voy a leer esto para que también volvamos a hacer énfasis en lo que dije al inicio. Este no es un requisito para postularse, pero si ustedes son seleccionados al momento de legalizar el crédito beca e iniciar su maestría o su doctorado, lo tienen que demostrar porque de lo contrario, Colfuturo no va a poder hacer ningún desembolso. Entonces vamos a ir al enlace en donde está la información del requisito del segundo idioma y como les mencionaba, para nosotros cualquier segunda lengua es válida. Lo que hemos hecho en esta sección es poner los idiomas que generalmente las personas nos colocan como segunda lengua. Entonces, por eso ustedes ven que está inglés, francés, alemán. Aquí lo que les decimos es cuáles son los idiomas, cuáles son los exámenes que son aceptados para cada una de estas lenguas y el nivel de suficiencia en general que nos tienen que demostrar es B2. En el caso del TOEFL y el IELTS, pues aquí hacemos como la aclaración porque el IELTS académico aceptamos 6. Generalmente dice que el B1, B2 es 6,5, pero en este caso nosotros aceptamos el 6 porque sabemos que con este nivel hemos visto que otras personas tienen la competencia. En el TOEFL en el IBT es 80 y es clave mencionar aquí que Colfuturo no acepta otros exámenes. Entonces nos preguntan mucho si aceptamos Duolingo. La respuesta es no. Duolingo fue un examen que tomó mucha fuerza durante la pandemia, porque pues fueron realmente bastante ágiles en implementar su examen y poder manejar que las universidades lo aceptaran. Sin embargo, ya también con el tiempo y después de 5 años después de este proceso de pandemia, las universidades volvieron a retomar en su mayoría que aceptan ese TOEFL en vez del Duolingo. Entonces, Colfuturo no acepta Duolingo, para inglés únicamente aceptamos el TOEFL y el IELTS. Asimismo, pues no voy a leer uno por uno de los exámenes, pero acá están los exámenes oficiales. No son válidos exámenes del Colombo, del certificado que yo hice todos los niveles en el British Council. Eso no es válido. ¿Qué pueden certificar qué pueden adjuntar como dominio de una segunda lengua a personas que tienen un segundo idioma porque lo hicieron en otros medios? Entonces, varias opciones. Uno es, si ustedes estudiaran en un colegio de bachillerato bilingüe, eso es válido para demostrar el dominio de la segunda lengua. Si ustedes hicieron su pregrado o su posgrado en el exterior en un idioma diferente al español, el diploma de esa maestría o ese doctorado o ese pregrado es válido para demostrar el dominio de la segunda lengua. Y en general, los documentos que ustedes pueden adjuntar para demostrar esto es... He hablado mucho de los de español. Aquí voy a empezar a introducir para los que van a estudiar en otro idioma. Entonces, si mi maestría va a ser en alemán,
y yo no tengo el examen porque me aceptaron con el alemán que había hecho en el Instituto Goethe. Entonces ahí la idea es que ustedes pueden adjuntar la carta de la admisión de la universidad en donde certifica que lo aceptaron incondicionalmente con el nivel de idioma que ustedes tienen. Entonces, si voy a estudiar, voy a repetir eso, si voy a estudiar en una segunda lengua, inglés, francés, alemán, y no tengo un certificado como el TOEFL o el IELTS o el DELF o el DALF, lo que puedo adjuntar es la admisión de la universidad incondicional en donde dicen que ellos me aceptan con ese nivel de idioma que yo tengo. Lo otro que ustedes también pueden adjuntar como soporte y complemento de esto que les menciono es la captura de la pantalla del programa que dice en qué idioma se va a dictar el programa. Supongamos que yo ahorita no tengo el idioma. Yo sé que voy a estudiar en inglés, pero me piden un nivel 7 y yo hasta ahora tengo un 6. Entonces, en este punto, ustedes en el formulario, cuando adjunten el documento, lo que pueden adjuntar es la captura de la pantalla en donde dice que su programa se va a dictar en inglés o que el programa es en inglés. No siempre dice, porque si yo voy a estudiar, por ejemplo, en Australia, es obvio que el programa va a ser en inglés. Entonces, lo importante ahí es que nos adjunten como todo el currículum del programa, como la página web en donde están las clases que ustedes van a tomar y ahí nosotros vamos a ver pues que las clases, los nombres de los programas de las clases que van a tomar están en esa segunda lengua. Lo otro también que nos pueden enviar en esta etapa del proceso es el correo de confirmación de que ustedes enviaron la aplicación a la universidad. Y lo último que podrían adjuntar antes del 28 de febrero es la certificación de que ya están cursando el programa. Entonces, vuelve a ser lo mismo. Si yo voy a estudiar en inglés y ya estoy haciendo el segundo semestre de mi maestría o mi doctorado, pues nosotros ya sabemos que los aceptaron con el nivel que inglés que tienen y por eso es válido que adjunten el certificado de que ya están cursando esa maestría o ese doctorado. Voy a, ahora sí, creo que esto es lo general, la generalidad. Voy a preguntarle a Amanda Cruz, que es la directora de la convocatoria, me acompaña en la mañana de hoy. No sé, Amanda, si antes de empezar preguntas haya algún punto que he omitido o que tú quieras resaltar. No, todo está correcto, o sea, no tengo que añadir. Vale, entonces empecemos con las preguntas. Aquí ya les pido a mis compañeras de convocatoria y consejería que pues, empecemos con las dudas que tienen los participantes. Joana, pregunta Diana Marcela, así no sean requisitos para ustedes, las mejores universidades que son las que ustedes nos exigen, tienen una exigencia de C1. Es que no es clara la pregunta. Bueno, voy a tratar un poco como de coger la idea de lo que está diciendo Marcela. Entonces es, Colfuturo, como ustedes saben, su principal criterio de selección es que ustedes vayan a un programa de alto nivel académico. Voy a suponer que yo voy a ir a Oxford y Oxford me está pidiendo un nivel C1. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta etapa? Diana Marcela puede adjuntar el certificado o el pantallazo de la página web del programa que va a cursar en esta etapa de selección. Una vez sea seleccionada por Colfuturo y vaya a legalizar su crédito beca, le vamos a pedir que nos entregue si tiene el examen del TOEFL donde sacó el nivel C1 que le están pidiendo o la carta de admisión incondicional de la universidad, cualquiera de esas dos cosas para nosotros va a ser válida en ese momento de la selección y la legalización de que ya tiene el idioma requerido. Gracias, Joana. Carolina pregunta, buen día, yo realicé un examen oficial en alemán que realiza la misma universidad en la que voy a continuar mi maestría. Ya que ellos realizan ese examen, aceptan ese certificado para continuar con mi maestría, ¿puedo adjuntar este certificado en el formulario de Colfuturo? Lo puedes adjuntar, pero ten en cuenta que en ese caso nosotros lo que te vamos a pedir es la carta de admisión incondicional si eres seleccionada. O sea, en este momento adjunta ese certificado que tienes. Si eres seleccionada, cuando vayas a legalizar el crédito beca, te vamos a pedir la carta de admisión incondicional, reconociendo pues que la universidad te hizo ese examen y con eso te dio la admisión incondicional. Gracias. Felipe pregunta, si el examen IELTS o TOEFL ya venció porque el caso de IELTS caduca, ¿aún me sirve? Sí, Colfuturo no acepta, o sea, perdón, acepta exámenes vencidos. Ahí lo importante, Felipe, es que valides con tu universidad que ellos también te aceptan el examen vencido. Bueno, Marcos pregunta, mi universidad aceptó el examen de Duolingo para admisión, ¿Colfuturo también lo acepta? Si vas a estudiar en un idioma diferente a español, sí. Amanda, no sé si me corrige, ¿estoy bien en esa respuesta? Sí, señora, es Ok. correcto. O sea, Entonces, ujú. repetimos, si va a estudiar en inglés, es válido. Si va a estudiar en español, no es válido. Listo. María Camila pregunta, ¿tienen programas para estudiar inglés desde cero?
Sí, pues más que desde cero, Colfuturo tiene un programa que se llama el programa de idiomas y aprovechando que estoy en la página, les muestro aquí la información. Entonces, el programa de idiomas lo que hace es que tiene convenios con unas universidades en diferentes países del mundo y las personas pueden ir a hacer un curso de perfeccionamiento de ese nivel de idioma que ya tienen. Entonces, los invito a que uno ingresen a la página en la sección de idiomas y lo otro es que participen en las charlas informativas de este programa que se dictan el último jueves de cada mes en Instagram a las 5 de la tarde y el segundo sábado de cada mes a las 11 de la mañana por la página web. Entonces, el jueves en Instagram y el sábado en la página web de Colfuturo. Gracias, Joana. ¿Cómo pueden validar o describir en el formulario cuando aún no tienen el certificado? Es esto que está acá en la parte de abajo. Acuérdense que esto lo vimos cuando entramos a convocatoria, requisitos. Entonces, estas son las opciones que podrían adjuntar, lo que está acá abajo. La carta o el correo de la universidad que certifica su admisión, la captura de la pantalla donde se vea el idioma en el que van a estudiar, el correo de confirmación del envío de la aplicación o la certificación de que está cursando el programa. En este punto, nuevamente hago énfasis. El idioma no es un criterio de selección. Entonces, básicamente ustedes pueden adjuntar en la parte donde se les pide el soporte del idioma. Si todavía no tienen un examen, pueden adjuntar información que nos indique que van a tomar el curso o que ya fueron admitidos o que ya aplicaron. Entonces, no les diría que en este momento lo que debe ser importante para ustedes es si todavía no tienen el nivel, estar estudiando para que si son seleccionados nos puedan entregar el examen. Amandita, ¿quiere complementar eso, por favor? No, digamos que no es un documento obligatorio, o sea, no está como documento obligatorio para que ustedes puedan enviar la solicitud. Entonces, si no lo tienen, pues no hay ningún problema, pero si son seleccionados, sobre todo las personas que van a hacer su programa en español, van a tener que demostrarnos el dominio del segundo idioma con uno de los exámenes oficiales que Joana ya les mostró. Y aquí yo quiero agregar que, por favor, si van a estudiar en español, no tomen como que no omitan que van a tener que demostrar el dominio del segundo idioma. Les cuento que nos han puesto derechos de petición, nos han interpuesto temas legales y dentro de la regulación de Colfuturo y de la asignación y el uso de los recursos, eso está estipulado y por eso hacemos tanto énfasis en que si van a estudiar en español, que es el caso siempre que identificamos como crítico, es obligatorio. Si ustedes no entregan ese certificado, desafortunadamente no van a poder recibir la plata de Colfuturo. Gracias, Joana. Hace unos días hubo un evento del TOEFL al que no pude asistir. El video no está cargado en el canal de YouTube. Me gustaría saber si posteriormente lo publicarán o si es posible solicitarlo por correo. Sí, los videos usualmente se publican 3 a 5 días hábiles después de la sesión. Esa sesión fue el jueves, entonces yo creo que a más tardar mañana ya está cargado. Igual aquí aprovecho para contarles a quienes van a estudiar en Australia que vamos a tener una sesión el jueves exclusiva para los que van a estudiar a Australia, porque el gobierno de Australia e EITS firmaron una alianza en donde el TOEFL para las personas que van a estudiar en Australia va a ser más económico. Entonces, quienes están en esta sesión, que están planeando estudiar en Australia, los invitamos el jueves a que se unan a esa charla de TOEFL. Eliana pregunta, ¿puedo aplicar a los programas de idioma y crédito beca al mismo tiempo? Sí, sí, puedes aplicar. Muy importante también que participen en la charla informativa del programa de idiomas porque los programas son muy diferentes. En el programa Crédito Beca nosotros damos financiación a cualquier universidad que sea seleccionada en el proceso de selección. En el programa de idiomas es lo contrario. No hay ningún tipo de financiación. Ustedes tienen que ir a alguna de las universidades con las que Colfuturo tiene convenio y esas universidades pues tienen unos descuentos bastante generosos que por eso es que la gente decide financiar su programa de idiomas con ICETEX, con un banco y apoyarse en el proceso administrativo que hace Colfuturo. Y bueno, Paula pregunta, actualmente estoy en B1, más estoy estudiando inglés para certificar nivel B2. Cuando haga la aplicación al programa Crédito Beca, ¿puedo solicitar la beca para centro de un año o afecta poder quedar seleccionada? Bueno, hay una cosa importante y es que las personas que son seleccionadas en este momento van a tener, todavía no está establecido fijo, pero van a tener prácticamente un año para hacer uso del crédito beca. Entonces, si su plan es estudiar el otro año, le diría que es probable que no tenga ningún problema y si pueda usar los recursos el otro año. Amanda, ¿algo que quiera agregar? Está correcto, así. Bueno, mi puntaje de IELTS es 6 y el programa
de la universidad me pide 7 para una maestría. ¿Puedo continuar el proceso con Colfuturo y aspirar a una beca con la universidad con el puntaje de 6 en el IELTS? Sí, pero si estás pensando en las becas de los convenios, es importante que tengas en cuenta y recuerdes que esas becas las asigna la universidad. Entonces será decisión de ellos si a pesar de que tienes un 6 te dan la beca o no. Gracias. Ivonne dice, no entendí, si es en español, se movió la pregunta. Ujú. Si es en español, igual necesito el C1 en una segunda idioma, en un segundo idioma. B1. Recuerden, bueno, perdón, ay, me confundí. Voy a repetir. Acuérdense que aquí me he centrado mucho sobre todo en los que van a estudiar en español porque son los que generalmente tienen el problema. Entonces, así ustedes vayan a estudiar en español, Colfuturo les exige demostrar con el TOEFL o con el IELTS que ustedes dominan el inglés. Si van a presentar el IELTS, debe ser el IELTS académico con un puntaje de 6.0. Y si van a presentar el TOEFL, debe ser el IBT con un puntaje de 80. Esto es para quienes van a estudiar en español. Quienes van a estudiar en inglés es lo que les pida la universidad en donde ustedes van a estudiar. Y yo Algunas agregaría, universidades. perdón, un momentico, yo agregaría ahí que puede demostrar el dominio de un segundo idioma cualquiera que sea, si va a ir para español, pero con los exámenes oficiales que están ahí en pantalla. Algunas universidades en inglés dan preinscripciones a los programas con, debe ser metodología de Pathway. Por ejemplo, si el overall es 6.5 y ellos piden 7, te aceptan con esa condición de que llegas a nivelar porque no es mucha la diferencia en el puntaje. ¿Esta preinscripción es válida para Colfuturo? Esa es una muy buena pregunta porque es muy común en Australia, en Nueva Zelanda, esta opción del pathway. Entonces, el pathway es que ustedes antes de empezar la maestría llegan a hacer un curso de inglés para perfeccionarlo y poder pasar a la maestría sin tener que volver a tomar el IELTS. Con ese pathway certifican el dominio de la lengua. Entonces, dos cosas. Uno es, puedes adjuntar eso en este momento de la selección, del proceso de postulación. Colfuturo no financia esos pathways. Colfuturo únicamente te va a financiar en el momento que tú tengas la carta de admisión incondicional para empezar la maestría o el doctorado. Entonces, en este momento, adjunta esa carta del pathway. Si eres seleccionada, haces tu proceso de legalización y antes de empezar la financiación a recibir la plata de Colfuturo, ahí nos tienes que mandar la carta de admisión incondicional que va a ser la que nos indica que tu pathway fue exitoso y que alcanzaste el nivel requerido para recibir la carta de admisión incondicional. Listo, David dice, ¿ustedes creen que una universidad extranjera tiene en cuenta el puntaje de un examen internacional para otorgar o negar una beca? Más que eso, lo que las universidades tienen en cuenta es que ustedes tengan la admisión incondicional, porque ellos no se pueden arriesgar a darles la beca sin saber si ustedes van a lograr el nivel del idioma. Entonces, yo te diría que es un poco como por la misma lógica de la universidad de que no van a dar la beca a una persona que no va a poder tener el requisito de idioma y lograr la admisión incondicional. Bueno, si la universidad me pide IELTS general y no académico, entonces Colfuturo me aceptaría el general. Sí, porque recuerden que si ustedes van a estudiar en inglés, que es el caso del IELTS, por eso hablo en inglés, nosotros aceptamos lo que acepte tu universidad. Entonces, si tu universidad, tu programa es en inglés y la universidad te pide un IELTS general, pues el futuro acepta en ese caso el IELTS general. Gracias. Y una pregunta, ¿ya tienen el promedio, debe ser, para presentar el TOEFL con la promoción de Colfuturo para este año? No, no, no es el promedio. Joana se ¿Una refiere al promoción? descuento que hubo para presentar el TOEFL para aquellos que se conectaban a la sesión del TOEFL el año pasado, que les hacían un descuento. Sí, de hecho, pues voy a adelantar un poco la noticia, estamos trabajando con el TOEFL para mantener ese descuento, entonces muy pronto, si todo es exitoso en redes sociales, verán esa información. Y sí estamos trabajando para que tengan ese descuento a través de Colfuturo. Gracias, Luisa. El programa de la universidad me pide un nivel de 7, pero tengo 6. La universidad puede rechazar mi postulación aun si yo inicié el proceso de convocatoria con Colfuturo. No entendí la pregunta. Lo que entiendo es que si ya inició la postulación a Colfuturo y no tiene el nivel de idioma exigido por la universidad, pues ¿qué pasaría allí? O sea, en ese No pasa nada. Recuerden que en esta etapa no es obligatorio demostrar el dominio de una segunda lengua. Entonces, ustedes prácticamente que en este momento no se deben preocupar si tienen o no el nivel de idioma requerido.
Preséntense con el nivel que tienen. Lo que sí es que cuando sean seleccionados, si son seleccionados, en ese punto sí es obligatorio demostrarlo. Entonces, conclusión. Al 28 de febrero no les importa si ustedes tienen A1, A2, B1, no importa. Van a tener, si son seleccionados, un tiempo para lograr el nivel que les hace falta y poder entregar el certificado de dominio de la segunda lengua antes de empezar su maestría o su doctorado. Tener el certificado de idioma en el formulario de Colfuturo otorga puntos adicionales en los criterios de selección. No, recuerden que los criterios de selección de Colfuturo son solamente 4 y dentro de esos 4 criterios de selección no está el dominio de la segunda lengua. Los criterios de selección los encuentran en donde dice cómo seleccionamos. Ya hemos hablado de todos ellos en estos webinars. Entonces, solo para repasar, es la maestría o el doctorado que ustedes van a usar, su promedio de pregrado, sus méritos académicos o la carta de admisión de la universidad y un ensayo. Entonces, demostrar o adjuntar el dominio del idioma en el formulario no tiene ningún punto extra. Gracias. Más, Marta Luz pregunta, ¿el examen TOEFL, BPT o ITP no son válidos para aspirar a una beca? ¿Solo es válido el IBT? Si va a estudiar en español, solamente aceptamos el TOEFL IBT. Si vas a estudiar en inglés y tu universidad te acepta cualquier otro de los tipos de examen TOEFL que hay, es válido porque si vas a estudiar en inglés, acuérdate que Colfuturo acepta lo que acepte tu universidad. ¿Cuál es el plazo máximo para poder presentar el examen en caso de ser beneficiaria de Colfuturo? Mi máster es en español. El plazo máximo es antes de iniciar la maestría. Es decir, si tu maestría empieza el 15 de septiembre, tu plazo será antes del 15 de septiembre. John pregunta, buenos días, ¿los programas son únicamente para viajar a determinado país y estudiar allá o existen algunas convocatorias para mejorar el inglés desde Colombia? No, Colfuturo, pues primero invito a John a que se conecte a alguna de las charlas informativas que se dicta el viernes, todos los viernes a las 8 de la mañana. O este sábado tenemos charla o ya pasó la de febrero, ya pasó la de febrero. Entonces toca alguno de estos viernes a las 8 de la mañana. Colfuturo únicamente financia programas de maestría y de doctorado presenciales y de tiempo completo. Solo tenemos una convocatoria al año, entonces no hay financiación de cursos de inglés, no hay financiación de otro tipo de programas, tampoco hay financiación para cursos de inglés antes de empezar la maestría, los pathways de los que hablamos anteriormente. eh, y ya con eso creo que le contesté. Bueno, este es un tema como aparte del dominio, pero pues preguntan, ¿Colfuturo exige mínimo y máximo de edad para aplicar con ustedes? Y puedo elegir cualquier universidad que yo desee independiente del país para estudio de idiomas. No tenemos ningún tema de límite de edad y tampoco tenemos lista de países elegibles. Entonces pueden tener 50 años y querer hacer su maestría en China, es viable. Para diligenciar el formulario es obligatorio adjuntar algún certificado de idioma en inglés. Amandita, por favor, vuelve usted a contestar esa pregunta. No, digamos, para participar en la convocatoria no necesitan demostrar el dominio de un segundo idioma. Para las personas que van, y sobre todo para las que van a hacer su programa en español, pues van a tener que demostrar el dominio del segundo idioma una vez vayan, digamos, legalicen o vayan a recibir los giros, deben demostrar el dominio de ese segundo idioma con uno de los exámenes oficiales que están ahí en nuestra página web. Y complemento lo de Amanda como haciendo énfasis en que en este momento cuando ustedes llenen su formulario no es un documento obligatorio, es decir, eso no les va a impedir bloquear y enviar la solicitud. Gracias. La hoja de vida se debe adjuntar en la postulación, que se debe adjuntar en la postulación, ¿puede ser en inglés? Sí, puede ser en inglés y pues aprovecho para decirles, los documentos, nosotros aceptamos documentos en español o en inglés. Si el documento está en otro idioma diferente, deben adjuntar la traducción. No necesita ser una traducción oficial. Gracias. Ya no tenemos más preguntas. No sé si mis compañeras quieran hacer alguna pregunta adicional. Señora. Bueno, entonces pues finalizamos la sesión. Yo creo que cada una que dé un tip. Mi tip más importante es quienes van a estudiar en español, por favor empiecen a mejorar su dominio de la segunda lengua ya si no lo han empezado a hacer.
porque desafortunadamente bajo ninguna circunstancia Colfuturo va a poder desembolsarles los recursos si ustedes no demuestran el dominio de la segunda lengua antes de empezar su maestría. Y ese antes de empezar su maestría es la fecha en que va a empezar su maestría. Si su maestría empieza el 10 de octubre, ustedes tienen plazo hasta el 9 de octubre para mandarnos esa certificación del dominio del nivel del idioma en B2, cualquier segundo idioma. Esa sería mi recomendación, Amandita. Y pues la mía, pues para participar en la convocatoria no necesitan demostrar el dominio del segundo idioma, pero ténganlo presente, pues si son seleccionados para legalizar el crédito B. Bueno, pues entonces nos despedimos invitándolos a la sesión que tenemos el jueves a las 11 de la mañana. Es la última sesión preconvocatoria. En esa sesión vamos a estar respondiendo todas las preguntas de cualquier tema. Entonces es el último momento que van a tener para revisar su formulario y ver que no hay claro, ver lo del programa, si tienen alguna duda sobre el tipo de programa. Entonces preparen sus preguntas y los esperamos en 2 días, el jueves a las 11 de la mañana. Feliz resto de día para todos y gracias a mis compañeros por su apoyo. Gracias.